Bien, pues si ya tienen su hoja de mensajes, si ya pusieron sus celulares en modo de vibrar, voy a invitarles para que tomen ahí su hoja y aún sentaditos para que descansen, lean conmigo lo que la palabra de Dios dice en el tercer párrafo de la hoja de mensaje. Tercer párrafo. Segundo de Samuel, capítulo 4. Dice, y Jonatán, ¿están ahí? Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Bueno, ya platicaremos de esta historia y de su significado en el tema del perdón. Van a ver qué interesante es esta historia y qué importante es que nosotros, como hijos de Dios, tengamos una clara conciencia del perdón y la gracia de Dios. Es triste pensar que las religiones, incluida la cristiana, han tratado de ocultar lo infinito, lo maravilloso, lo generoso del perdón de Dios. Porque las formas de control social, las formas de dominación, se basan en la culpa, se basan en hacer cargar a los hijos de Dios con culpas que no deberían cargar, porque en Dios hay perdón y hay misericordia. Pero mientras nosotros nos sintamos culpables, la culpa produce temores. Y mientras haya temores, tenemos la necesidad de alguien o de algo que supuestamente nos libre, nos guarde, nos proteja. Y eso es lo que ha generado la dominación religiosa y ha generado tanta maldad, tanto robo, tanta explotación espiritual de pueblos enteros, en verdad, que por el miedo al castigo de Dios y la explotación que hacen los religiosos de eso, pues viven temiendo lo que no deberíamos temer, porque el Señor es claro en su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso ha generado una imagen negativa de Dios y ha generado miedo para muchas personas de parte de Dios, ¿no? De su castigo, de su inclemencia, cuando no es eso lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que Él es amplio en perdonar, que Él es grande en misericordia. Pero eso no conviene a los intereses de esas personas. Porque si promovieran ese perdón, esa misericordia, se les termina el negocio. ¿Qué negocio? El negocio de la dominación espiritual. Esa es la verdad. Y nosotros, como hijos de Dios, por eso necesitamos conocer la palabra del Señor. Porque si nosotros ignoramos la palabra de Dios, pues nos quedamos con lo que la gente, llámense sacerdotes, pastores o rabinos, nos dicen de Dios. Pero en cambio, si nosotros vamos a la palabra eterna de Dios, pues nos encontramos con historias como la que hoy vamos a ver, que nos enseña del infinito amor, la infinita misericordia y el infinito perdón que hay en Dios. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. No debemos nosotros hacer otra cosa, sino pues como si ofendieras a papá, a mamá. ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Pues pedir perdón de corazón. Y en un padre o en una madre que te ama, ¿qué vas a encontrar? Pues el perdón. ¿Cuánto más en Dios, verdad? Bueno, entonces ahora sí, pónganse de pie y vamos a oír la palabra de Dios. Yo voy a leer para ustedes una palabra de Dios que les pido que guarden en su corazón y que lo anoten en sus hojas de mensaje. Está en Colosenses capítulo número 2. Y voy a leerlo para ustedes. Dice en Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Vamos a dar inicio al mensaje de la palabra de Dios, leyendo en Colosenses capítulo 2, los versículos 13, 14 y 15. Lo voy a leer para ustedes. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Repito, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida, nadie te juzgue, nadie te prive de tu premio, nadie te domine espiritualmente, concluiríamos. En Dios hay perdón, y ese perdón no depende de un sacerdote, ni de un pastor, ni de un rabino, ni de una organización, ni de una iglesia, ni de un sacramento, ni de ningún medio que no sea el exclusivo de la gracia y la misericordia de Dios. Que nadie te venda, ni en esta ni en ninguna iglesia, a ningún precio, la gracia, el perdón y la misericordia que Dios te da gratuitamente. La gracia y la misericordia de Dios son para ti, son para mí. Todo lo que Dios pide es que tú y yo nos acerquemos con un corazón sincero, arrepentido, y nada más. Y dice, lo voy a volver a leer: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él. ¿Cómo nos dio vida? Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie te juzgue por bebida o comida, nadie te prive de vuestro premio, que nadie te explote espiritualmente, que nadie te soborne, que nadie te mienta. En Dios hay perdón, y esas son las bendiciones de la cruz. Las 7 bendiciones de la cruz que durante 7 domingos vamos a estar predicando. Así que vamos a orar. Padre Santo, gracias porque tenemos la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro, tu palabra bendita, la Santa Biblia, el perfecto tesoro de instrucción, sin mezcla alguna de error, que tú, Señor, por tu poder y gloria has preservado, como tu palabra eterna, viva, como tu palabra que habla a nuestro corazón. Señor bendito, que tu palabra produzca el fruto de la paz, de la reconciliación, de
la bendición de sabernos perdonados y amados por ti. Que las 7 bendiciones de la cruz se derramen por tu gloria en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile: Señor, gracias. Gracias de antemano por esta bendición. Tomen su lugar. Bueno, pues sí, hoy vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones bíblicas que se llaman las 7 bendiciones de la cruz. En la cruz del Calvario, la Biblia nos enseña que el Señor, derramando su sangre bendita, pagando el único precio posible para nuestra salvación, el Señor nos dio vida. Dice la Escritura, les leía en Colosenses capítulo 2, versículo 13, que el Señor nos dio vida perdonando todos los pecados, quitando el acta de decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. Y por tanto, Dios nos dio una bendición, la bendición del perdón. La primer bendición, si toman su hoja de mensaje, la primer bendición de la cruz fue esta. Dice la Escritura en San Lucas 23:33. Lean conmigo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor cuando fue levantado en esa cruz dolorosa? Su sangre bendita ya se había derramado 7 veces por nosotros. Y ahora su sangre bendita corría por sus brazos, por su rostro, y esa sangre en ese momento estaba derramando bendición en nosotros. La sangre de Cristo tiene poder, y tiene el poder, dice la palabra, para anular el acta de decretos que nos era contraria. El acta de decretos quiere decir una lista de situaciones dolorosas, terribles, que estaban preparadas para ti y para mí, pero que Dios, en su misericordia, en la persona de Cristo Jesús, anuló para darnos vida, para darnos libertad. Y lo primero que el Señor hizo para darnos libertad fue enseñarnos que en Él hay perdón. Miren, no hay peor cosa que persiga a un ser humano. No hay nada que le haga tanto daño aún físicamente como la culpa. Dice en el Salmo 32: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero dije: confesaré mis transgresiones. Y dice: y mi pecado fue perdonado. El salmista explica que al callar eso que llevaba, esa culpa que llevaba, su verdor se había convertido en sequedades de verano. La culpa destruye la salud, la culpa destruye el alma. Por eso dice la Biblia: a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida a través del perdón. Quizás muchos de nosotros no lo sabemos, pero eso que nos está impidiendo la felicidad, eso que incluso no encuentran los médicos respecto a la salud, quizás tiene que ver con culpas, quizás tiene que ver con sentimientos de vergüenza,
quizás tiene que ver con un sentido de responsabilidad de lo que nosotros vivimos. Uno de los impactos más grandes que yo he tenido en mi vida profesional fue cuando tuve la oportunidad de estudiar una maestría en psicología hace ya algunos años en la Universidad de las Américas. Y nosotros, para prácticas de la maestría, trabajábamos en la clínica OIRA de la Universidad de las Américas. Y yo recuerdo un caso para mí inolvidable de un pequeñito que había desarrollado una esquizofrenia infantil. Esquizofrenia. El niño estaba demente. Y la razón era porque él estaba sintiéndose culpable fruto de un pecado. ¿Cómo había interiorizado ese niño? Es una historia muy larga, no les voy a contar, pero lo que les puedo decir es que su papá pertenecía a una religión que no permite por ningún motivo que una persona de ese credo se case con una persona de otro credo. Su mamá pertenecía al otro credo y la abuelita del niño, por parte de su papá, le había enseñado que él era la causa de todos los problemas de sus padres, la causa de todas las desgracias, porque él era fruto del pecado que habían cometido. Y a mí me tocó mirar a ese pequeñito, ser parte del tratamiento, luchando por eso. Es impresionante pensar en eso. Es impresionante porque miren, la esquizofrenia se genera solo por 4 cosas. La primera, por una situación de herencia. Esa es la primera, ¿verdad? Que haya esa herencia ya de manera genética en la familia. La segunda es por consumo de sustancias que afecten al cerebro, drogas, cualquier sustancia que pudiera afectar al cerebro. Esa es la segunda. La tercera es por un traumatismo o un golpe severo en un choque, por ejemplo, ¿no? Pero la cuarta es por un agotamiento del yo, de la fuerza yoica. Nosotros tenemos una capacidad que Dios nos dio para resistir tristezas, para resistir problemas, injurias, para resistir muchas cosas. Pero el yo, hagan de cuenta que es como si fuera una pieza de acero que no debería doblarse, es muy fuerte, pero al haber una presión tan especial, eso podría quebrarse. Y ese rompimiento de la unidad yoica genera esquizofrenia, y eso le pasó al niño. Pero entonces tú te preguntabas, ¿pero qué situación pudo vivir un pequeñito de 8 años de edad? Y todo lo que había era culpa. Desde entonces yo creo que la culpa es una de las más crueles palancas posibles de la vida. Palanca me refiero a ese movimiento que se puede generar en el cuerpo y que podría rompernos una pierna fácilmente. Cuando se tira palanca sobre algo, entonces se genera una fuerza que se multiplica y que provoca que aún la pierna de nosotros, si Dios no lo quiera, quedara en palanca aún de una silla, podría quebrarse por esa característica tan especial de la palanca, de la forma del movimiento. Bueno, pues una de las peores palancas en la vida es la culpa. Y si no, léanlo en la Biblia,
en este caso, tercer párrafo, dice la palabra de Dios: y Jonatán, hijo del rey Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Y nos cuenta la historia, dice, ese pequeñín tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Les voy a platicar la historia. Mefiboset era hijo de Jonatán. Jonatán era hijo del rey Saúl. Por lo tanto, Mefiboset era hijo de un príncipe, del príncipe Jonatán. Pero cuando llega la noticia de que en una batalla contra los filisteos, tanto Saúl el rey como Jonatán el príncipe murieron en la batalla, la nodriza, según la usanza de ese tiempo, tomó al pequeñito y salió huyendo para guardarlo. ¿Guardarlo de quién? Guardarlo del nuevo rey, porque en esos tiempos era la usanza de que el nuevo rey que se imponía, ¿qué hacía con los descendientes del anterior rey? ¿Qué hacía? Los mataba. ¿Y por qué los mataba? Porque si ese pequeño crecía, después podía venir a reclamar el trono que le pertenecía por sangre real. Y bueno, pues la nodriza hizo lo que le dictó la razón. La razón que le dictó: toma al niño y llévatelo, escapa. Pero ¿qué dice? Sigan leyendo. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Siempre que nosotros vivimos, percibimos, sentimos una culpa, nosotros tratamos de despojarnos de esa culpa o tratamos de pagar esa culpa, y a veces de manera consciente. Por ejemplo, la forma más típica de eso es cuando no nos permitimos ser felices. Les voy a contar algo de mi vida personal. A mí me costaron muchos años, pero muchos, poder disfrutar una comida en un restaurante elegante, digamos. No sé, un filete al limón en La Mansión, luego de 3 tacos de tuétano, o un frutto di mare en Italianis. Me costó mucho trabajo disfrutarlo. Cuando yo comenzaba a comerlo, me sentía culpable y venían a mi mente mis hermanos y no me sentía digno y no me sentía libre para disfrutar. Y les voy a explicar por qué. Porque la pobreza, no sé cuántos de ustedes vivieron en su niñez pobreza, tal vez ninguno, porque se ven desde aquí pirurrillos. La verdad, se ven de origen fifí, ¿no? Se ven de origen fifí. Pero si vivieron pobreza, la pobreza genera una sobrelealtad o el sufrimiento. Por ejemplo, quienes tuvimos una madre heroica, y un saludo a todas las mamás heroicas, los que tuvimos una madre heroica que se quedó sola y que enfrentó la vida y sacó a sus hijos adelante, nos genera una sobrelealtad con ella. Sentimos que no podríamos disfrutar sin decir: mamá, siéntate a comer el frutto di mare aquí en Italianis conmigo. Y claro, si la podemos invitar, bendito sea Dios. Tú debes honrar a tu papá y a tu mamá, y qué bueno que pudieras invitarla. Pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a un día en que tú andas por otro lado
y no está mamá, ¿y por qué no disfrutar? Hay quienes incluso no pueden disfrutarlo si no piensan, pero le llevo. Uno para llevar, por favor. Cualquiera puede decirme, pastor, es natural, es un gesto de amor. Sí, siempre y cuando no sea un gesto de una lealtad neurótica, de una lealtad que no te está pidiendo nadie, de una lealtad, que ni siquiera mamá te pediría. Mamá misma te diría, hijo, disfrútalo, cómetelo, mi amor. Otro día vamos. Mamá se me atoraba. Claro, el tercer platillo. Sí, el primero no se te atora. El primero, pero se resbala, ¿no? No, ya en serio. Se me atoraba, mamá. Es que yo decía, ay, pero mi mamá no está aquí, no lo está disfrutando. Y eso viene de sentimientos de culpa. No se diga cuando sentimos que no merecemos ser felices, porque la verdad, sí nos portamos muy mal. Hicimos cosas muy malas. Y eso inconscientemente nos va acompañando, nos dificulta disfrutar. Por eso el Señor dice en su palabra, ustedes estando muertos en pecados, fueron rescatados y Dios les dio vida a través del perdón de pecados. En el caso que estamos leyendo, ¿qué sucedió? La nodriza no podía creer en el perdón del nuevo rey. ¿Quién era el nuevo rey? ¿Quién sucedió a Saúl? David. La nodriza dijo, bueno, dicen que hace salmos muy bonitos. Dicen que él creció también en pobreza siendo un pastorcito de ovejas. Dicen que es un hombre bueno y misericordioso. Pero ve tú a saber. Yo mejor tomo al niño y corro huyendo ¿de qué? ¿De qué huía? De que mataran al niño. ¿Pero lo iban a matar? No. David no iba a hacer eso. ¿De dónde venía? De las experiencias de vida. Otros reyes que sí lo hicieron. Pero en David iba a haber misericordia. Y si en David, que tenía un corazón tan humano como el nuestro, hubo misericordia, ¿cuánto más de Dios? ¿Quién te metió en la mente? ¿Con qué propósitos mezquinos? ¿Con qué afanes económicos? Tejieron una institución religiosa, tejieron una estructura para explotarnos, dominarnos, para chantajearnos, para vendernos el perdón de Dios. Esa es la verdad. Nos hicieron creer en la crudeza de un infierno. Incluso Dante lo describió de una manera tan exacta en la Divina Comedia. Y la imaginería de Dante, a quien respeto mucho como escritor, sin embargo fue lo que entró en la mente de todos nosotros. Ninguna descripción así está en la Biblia, excepto el lago de fuego. Pero todas esas cosas de que se hablan del infierno vienen más de la novela de Dante, la Divina Comedia, que de la palabra de Dios. Pero el infierno se convirtió en un medio de explotación. Yo recuerdo una persona muy querida que sé que está con el Señor, y sé que está con el Señor por la gracia de Cristo, por el sacrificio de Él y por su misericordia, que me decía siempre desde que estaba sana, norteña ella, me decía, mire pastor, a mí sí hábleme claro. ¿Usted es norteño? Le digo, ¿también? No, porque te ven luego, así te ven alto, peladote, dicen, no, pues este ha de ser de Chihuahua. Yo le dije sí, nada más que yo soy chihuahueño, casi chihuahuense, porque hay algo de eso en los chihuahueños. Entonces,
me acuerdo que ella me decía, mire pastor, a mí no me diga más, o sea, yo no quiero que ahí que me dore la píldora, a mí usted dígame, ¿qué tengo que hacer? Yo lo único que necesito es saber que no me voy a ir al infierno, pastor, eso es todo. Y así me decía, usted lo que me diga, lo que usted me diga. Si usted me dice, mira, tienes que ir a la iglesia cada 8 días y a tal hora, si usted me dice, tienes que dar o aportar lo que usted me diga, yo no quiero ir al infierno. Y cuando yo le preguntaba, pero a ver, explícame, yo tampoco voy a ir al infierno porque el Señor por su gracia y su amor me ha dado salvación. Pero ¿por qué ese miedo al infierno? Y me empezaba a describir el infierno. Y le decía yo, pero eso lo escribió Dante. Y mira, acá entre nosotros, Dante ni tenía interés en el infierno. Dante lo que andaba buscando era su Beatrice, a Beatriz. Él vivió enamorado de Beatriz. Y cuando Beatriz murió, Beatrice le decimos en italiano, cuando murió Beatrice, Dante se puso a buscarla y buscándola escribió esa novela maravillosa. Pero Dante no es ninguna fuente que debas tú tomar en serio, es una novela. Pero si es así, mire pastor, los norteños somos así de hablar clarito. Usted dígame qué debo hacer. Le dije, lo único que debes hacer es confesarle al Señor, no a mí, no a nadie más, tus pecados. Y con eso usted me asegura, yo te aseguro. Porque dice la palabra de Dios, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Es todo lo que tienes que hacer. Arrepentirte. Es nada más eso. Y usted me asegura, yo te aseguro. Ella era una mujer muy bonita, de un corazón muy dispuesto a Dios. Tiempo después se enfermó, murió muy joven y tuve el privilegio de acompañarla en los momentos finales. Y así, con sus pocas fuerzas, me decía, usted me dijo, pastor. Yo te dije, le digo, pero no te lo dije yo, es la palabra de Dios. Vete en paz. Entonces, cuando cierre mis ojos, no voy a ver el infierno. No lo vas a ver, por la gracia de Cristo. Esto no es porque yo te lo diga. Esa es la mentira que nos hicieron creer, que un ministro, llámese sacerdote, pastor, rabino, gurú, chamán o lo que se les pegue la gana, que una persona puede intervenir, interceder por ti. Eso es una mentira. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La salvación no depende de que yo te absuelva o no te absuelva. La salvación depende de que Cristo, en su misericordia y amor, dio su sangre por nosotros. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Eso es lo que debes saber. Y así se fue. Una norteña, que estoy seguro que está en el cielo. Y cuando me vea llegar va a decirme, tenía razón, pastor. O sea, somos norteños. ¿Y usted de dónde es? Porque ella era norteña. Le digo, pues también soy del norte de la Ciudad de México, acá por la Martín Carrera, acá por el Cerro de la Villa. Ah, bueno, pues también algo norteño. Nosotros lo que debemos hacer es creer en Dios y no ser víctimas de eso. Que miren, deja del dinero que te sacan, la vida que te quitan. De veras, el dinero que te sacan es lo de menos en comparación con la vida que te quitan. El derecho, la oportunidad de decir, yo puedo ser bendecido, bendecida. La conciencia de inmediato nos va a acusar. Tú, hoy,
con todo lo que has hecho no tienes vergüenza. Sí lo hice, pero lo entregué a mi Señor. Le pedí perdón, me arrepentí. Y eso trae la vida. Vean lo que pasó con Mefiboset. ¿Qué quedamos? Que ese niño, ¿qué edad tenía? 5 años de edad. Antes de ese día terrible, ¿cómo pintaba la vida para él? A ver, vamos a repasar. ¿Quién era su papá? El príncipe Jonathan. ¿Quién era su abuelo? El rey Saúl. ¿Qué vida estaba anunciada para ese niño? Pues una vida maravillosa, con un abuelo rey, con un papá príncipe, creciendo en el palacio, una vida maravillosa. Pero en la vida se presentan esos puntos de quiebre. Un día fatal, un día terrible, en el que algo nos desvía del propósito de Dios. Sin embargo, Dios mantiene su propósito. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fíjense que en la misericordia de Dios, en su amor infinito, Él no deja de mirar lo que Él planeó para nosotros. Nunca. Quizás desde su mirada ahora será un poquito más tardado, o ahora será un poquito más complejo, pero la voluntad de Dios se va a cumplir. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Eclesiastés 3:15. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que el propósito de Dios no cambia. Dios tiene una voluntad que preparó desde la eternidad para ti y para mí. La palabra de Dios dice que desde la eternidad Él nos escogió, y a aquellos que escogió también los predestinó, y a los que predestinó también llamó. Dios tiene un plan para ti. En este caso, para el niño Mefiboset, Dios tenía un plan. Ahora, muere Saúl, muere Jonatán, y ese plan no se echa a perder, solo se complica, pero no se echa a perder. ¿Creerías tú a papá, a mamá, si te dijera: hijo, mira, ya nos íbamos a ir de viaje a la Riviera Maya y pasó una situación, abuelita se enfermó y tenemos que hospitalizarla, y el niño, mi abuelita estará bien? Sí, va a estar bien. ¿Y el viaje? Y tú le dices al niño: vamos a ir, hijo. El niño te dice: pero me dices que ahorita con mi abuelita nos vamos a gastar el dinero que teníamos preparado. Pero yo te prometo, mi amor, que vamos a ir. Vamos a ir. Cuando yo era un niño, un día en la calle de Beethoven, casi esquina con Adelina Patti, en una tienda que se llamaba El Venado, vendían unos soldaditos de plomo, y yo le pedí a mi mamá que me los comprara. Ella me dijo: el martes te los compro, porque iba a hacer un pastel el domingo. Cuando ella hacía pasteles, había dinero, porque había un ingreso extra, ¿no? 200, 300 pesos más. Y me dijo: el martes te lo compro, pero se cayó lo del pastel. Y entonces me dijo: hijo, no puedo cumplírtelo, pero el próximo martes. Y así pasaron muchos martes, cientos de martes. Y yo escribí un poema que se llama Tal vez mañana será martes, porque aprendí a esperar, a decir: no fue pero
quizás el que sigue. Y pasaron los años. Y un día estaba yo predicando, hará unos 15 años, 20 años de eso, estaba yo predicando y veo venir a mi mamá y vi que traía algo en la mano, pero no sabía yo qué era. Y cuando se acercó, traía a los soldaditos. Obviamente esos soldaditos están junto a mi mesa de trabajo en un lugar especial para hacerme saber que una madre o un padre no incumple su palabra. Y si una madre o un padre con un corazón imperfecto somos capaces de cumplir, ¿cuánto más nuestro Dios lo cumplirá? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. El Señor lo hará. El Señor lo cumplirá. Dios va a cumplir lo que te prometió. En el caso de mi mamá o de ustedes o mío, pues dependemos de circunstancias, ¿no? Pero en el caso de Dios, no depende de circunstancias. Es su voluntad perfecta. Y miren lo que pasó con Mefiboset, léanlo. Dice así, es 2 de Samuel 9, versículo 1 en adelante. Dijo David, bueno, ya David estaba puesto ya como rey, y una mañana dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, o sea, del rey, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, sí, tu siervo. El rey le dijo, dime, Siba, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Cómo se llamaba la ciudad donde vivía? Lodebar. ¿Saben qué significa? Tierra seca, tierra desierta. Era como vivir, díganme, un lugar inhóspito. Yo recuerdo cuando mis tíos llegaron a la Ciudad de México, se fueron a vivir a la Cuchilla del Tesoro, atrás del aeropuerto. Ahora me imagino bonito allá, pero cuando mis tíos llegaron, créanmelo, eran terracerías terribles. Pero cómo nos encantaba ir a ver a mi tío, porque en esas terracerías se hacían unos charcos y había ajolotes. Y nosotros de niños, hombre, felices. Mi mamá decía, no vayan a comerse eso. ¿Cómo no me los iba a comer? Imagínense el hambre que trae uno en esas condiciones. No, ves que un ajolotito se mueve y vámonos. Ya después supe que eran buenos para la tos, ¿verdad? Pero ahí andábamos. Yo siempre que leo eso, Lodebar, me imagino, porque yo me acuerdo que íbamos nosotros de Peralvillo, nosotros de una humilde vecindad, nos sentíamos reyes allí. No era una pobreza terrible. Bueno, en un lugar así vivía Mefiboset. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Sigan leyendo. No, sigan leyendo, espérenme tantito. Al 5, sí. Entonces envió el rey David y le trajo de casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. ¿Por qué creen que el Señor subraya eso? Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. ¿Por qué? Para decirnos, míralo,
Su dignidad nunca se perdió. Yo tengo 2 hijos, Jesse y Jos. Hicieran lo que hicieran, vivieran lo que vivieran, si veo a mi Jesse venir caminando, así viniera maltrecha de haber vivido cosas terribles, así viniera destrozada, nunca dejaría de mirar, nunca, los ojos de la misma nena que cargué en mis brazos, nunca. Y mi corazón es tan imperfecto como el tuyo. ¿Cuánto más Dios, que es amor? Dios está diciendo en su palabra: era Mefiboset, y aunque vivía, ¿dónde quedamos? En Lodebar. Hagan de cuenta Cuautitlán Izcalli. Aunque vivía en esos lugares inhóspitos, sin embargo, era el hijo de Jonatán, el hijo de Saúl. ¿Cómo creen que habrá llegado Mefiboset? Viéndolo desde lejos, ¿habrías visto ropas reales en él? Chequen mi camisita. Para este sermón me la puse. A ver, chequen mi camisita. ¿Creen que habría llegado con ropas reales? Habría llegado... mira, ha de ser un príncipe. ¿Y por qué? Míralo. Trae su camisa de gocha. No. Les aseguro que venía andrajoso, además, pues, seguramente ayudado por alguien con unas muletas de ese tiempo, ¿verdad? Porque él estaba lisiado. Pobre seguramente. Pero ¿qué dice Dios? Pero era el hijo de Jonatán, era el hijo de Saúl. A los ojos de Dios, él no dejó de ser un príncipe. Y a los ojos de Dios, tú no has dejado de ser el niño, la niña que el Señor planeó que naciera justo cuando naciste. Nunca dejaste de ser eso. El Señor te mira tal como te vio al nacer. Como yo miro hacia Josué, como miro a Jesse, exactamente igual. Pero las culpas son las que nos hacen pensar: ya no soy eso, pastor. Si usted me hubiera conocido, yo era una joven muy feliz, era muy positiva, era una mujer muy alegre, pastor. Que me hubiera usted conocido en ese tiempo. ¿Y qué te quitó todo eso? Pues pasaron cosas y empezamos a contar. Todos tenemos una historia, pero el amor de Dios no depende de historias. Yo callaría a mi hija y le diría: no tienes que decirme eso, ni tienes que darme cuenta. Estás aquí, estás en casa, estás con tu papá, y eso es todo lo que importa. ¿No es así? Eso es lo que ella debe saber, eso es lo que él debe saber. ¿Para qué me cuentas tu historia? Yo te podría contar la mía. Nosotros los que estamos aquí, ayer que nos fuimos con una familia muy querida, luego del cumpleaños de mi nietecita, la mayor, iba platicando él de cuando un día me llevó en moto a mi casa en una reunión de varones. Se fueron los ingratos que salen rápido y se van, y no quedó más que el de la moto. Yo no traía coche y me dice: pastor, pues solamente que en mi moto. Ahora sí que súbete a mi moto, como dice Jesús Adrián, súbete a mi moto. Y ahí voy trepado, y nos íbamos acordando de eso, y empecé a contarles de mi vida.
Y entonces Lois me dijo, ay, pastor, siempre bromeando. Le digo, no, no es broma, eso vivía. Bueno, exagera un poco. No, eso vivía. Hay historias que todos llevamos que darían vergüenza. Todos. Pero Dios no quiere que le contemos esa historia, porque esa historia Él la conoce y a pesar de eso nos ama. Cuando el hijo pródigo llegó, ¿se acuerdan ese pasaje de la Biblia? Llegó y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué dice la Biblia? Que el padre no le dejó terminar la historia, lo abrazó, lo besó, porque lo amaba, no le dejó terminar la historia. Dios no te dejaría terminar la historia. Él te va a dar su amor, su perdón, porque es tu padre. Y así, este muchachito, así llegó, dice el verso 5, no, el 6, ¿no? Ya no veo bien. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Pues sí, el muchachito llegó frente al nuevo rey. ¿Qué le habían enseñado la nodriza de ese rey? ¿Qué creen que le había enseñado desde los 5 años? Que ese rey podía matarlo. Si oyes David, te escondes, mi amor. Tú oyes que mencionan David y huye, porque hay un David que seguramente va a tratar de matarte. Y ahora estaba allí, frente a ese David, que tanto miedo seguramente le causaba desde niño. Y dice que hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. ¿Por qué le habrá dicho no tengas temor? ¿Por qué? ¿Por cómo lo vio? Como cuando tú llegas a una casa y te dicen, ¿quieres comer? ¿Por qué te lo dicen? ¿Porque lo tragón se ve? ¿Esa es la verdad? Dicen, seguramente quieres comer. A mí me llama la atención eso. ¿Gusta algo de comer? No. Pero pues la pinta, ¿no? Sí, la pinta, dice, no, este seguramente trae hambre. Pues así, seguramente algo vio en Mefiboset, que estaba temblando de miedo, que David le dijo, no tengas temor. Y dice, ¿dónde dice? Ya no veo. Ya. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, lean lo que dijo este muchacho, que había sido ese niño, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Cómo me duele eso, pensar cómo la autoestima se destruye de una manera tan terrible. Cómo hay cosas que pasan en la vida que hacen que ya no te mires como la princesa que eres a los ojos de Dios, como el príncipe que eres a los ojos de Dios. Y yo sé que a veces cuando decimos princesa y príncipe nos suena exagerado, pero si lo tomamos a pie juntillas lo que dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que a todos los que creyeron en Cristo Jesús, el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, es decir, somos hijos de un rey, somos hijos del rey, somos príncipes, princesas. Pero la vida destruye la autoestima. La vida hace que te mires de una manera tan terrible. Aquí lo están leyendo. Mefiboset dijo,
¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Qué le habrá afectado más? ¿La pobreza en Lodebar? ¿Ese escenario desierto, árido? ¿La situación de sus piernas? ¿Qué más? Lo que le dijeron, el miedo, la culpa. Pues es difícil saber qué le afectó más. La cosa es que a veces te agarra pulmonía acuata. ¿Nunca les ha tocado así? Y te sientes mal por todas partes. Y eso obviamente destruye la autoestima. Y dice, y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo, Mefiboset. Dijo el rey, a Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, ¿como qué? Como uno de los hijos del rey. Y de inmediato volteó a ver a Salomón, a Absalón, háganse para allá. Otra silla, Salomón, otra silla. Porque desde hoy Mefiboset se va a sentar a la mesa de los hijos del rey. Mefiboset, ¿por qué? Porque nunca dejó de ser el hijo de un rey. Nunca. Las circunstancias pueden cambiar, pero el ser de la persona no debe ser modificado. De hecho, no se modifica. Lo que llega a suceder es que creemos que se modifica, que ya no tenemos aquella inteligencia, que ya no tenemos aquel vigor, que ya no tenemos aquella alegría, que ya no tenemos aquella esperanza, porque la gente nos va convenciendo. Cuando Ruth regresó junto con Noemí, después de que murió su esposo de Ruth y su concuño, Noemí llegó diciendo, ya no me llamen Noemí, porque Noemí significa feliz. Ahora llámenme Mara, porque Mara significa amargura. Pero no era cierto. Noemí nunca dejó de creer en Dios. Tú no has dejado de creer en Dios. Cierto que ha habido momentos en que, pues sí, te da la chiripiorca. A todos nos da la chiripiorca. Todos vivimos un momento en el que dudamos, en el que nos sentimos confundidos. Hasta nuestro Señor Jesús, en la cruz del Calvario, no dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué sintió Jesús? Que Dios lo había abandonado. Y tú te has sentido igual y yo me he sentido igual. Pero Dios no lo ha hecho. Y dijo el rey David, se va a sentar junto a los hijos del rey. ¿Y qué más dice? Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Así que las dos cosas eran verdaderas. Por una parte, se sentaba a la mesa de los hijos del rey, comía en la mesa del rey. Por otra parte, estaba lisiado de los pies. Ambas cosas eran verdad. Todo depende de qué miras. Tú puedes estar enfermo, enferma. Y si miras eso, te vas a sentir deprimida, deprimido, triste, desanimado. Si miras a tus hijos con salud, te vas a sentir bendecida, bendecido. Tú puedes estar ahora con problemas económicos. Si miras eso, te vas a sentir derrotado, derrotada. Si te miras sano, nada más ponte a pensar, ¿cuánto no estás gastando? Pastor, es que no estoy ingresando, pero dale gracias a Dios, porque no estás gastando. Alégrate en tu salud.
Gózate en lo que Dios te da. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en mi Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es Dios quien nos sostiene. Mefiboset, sí, estaba lisiado de ambos pies. Mefiboset comía a la mesa del rey. ¿Qué quieres mirar? Al final la vida es lo que decidimos mirar. Deja de mirar el dolor, deja de mirar lo que no está. No cuentes tu jardín por las flores caídas. Cuenta tu jardín por las flores que a pesar de todo permanecen erguidas. Las bendiciones de Dios que siguen acompañándonos. Y gózate en el amor de Dios. Y no permitas que la culpa te haga esconderte. ¿Cuántos años habrá escondido Mefiboset? Pues no sabemos, pero cuando se cayó, ¿qué edad tenía? Y cuando llegó, ¿qué tenía ya? Un hijo. Quiere decir que al menos pasaron unos, ¿qué? 15, 20 años, por lo menos. Escondido en Lodebar, temiendo algo que no iba a pasar. ¿O iba a pasar? No. Si David hubiera conocido 15 años, 20 años antes de ese niño, ¿lo habría matado? No. Lo habría abrazado igual que lo abrazó cuando llegó. No te escondas. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Y si hay culpas que llevas que ni tendrías por qué cargar, porque no son tuyas, con más razón. Pero dile, Señor, yo quiero deshacerme de eso. Y el Señor te va a decir, yo ya te deshice de eso. Anulé el acta de decretos, la clavé en la cruz. Tú ya estás perdonado, tú estás perdonada. Nosotros deberíamos disfrutar, despojarnos de ese yugo que no tenemos por qué llevar. Es sencillo. Quizás en algo no fue pecado nuestro y no fue culpa nuestra. Y si fue, tampoco te preocupes. Solo acércate a Dios y confiésalo a Él. Es todo. Cuesta creerlo. ¿Saben por qué? Porque tenemos casi 2000 años de la enseñanza religiosa que para negocio de esos perversos nos ha enseñado que no. Yo debo absolverte. En lugar de entender que es Dios quien nos absuelve. No, bueno, si tú cumples tal ceremonia, obviamente previo pago, entonces tendrás perdón. Bueno, ¿cómo será de nefasto eso? Que hubo un tiempo por cerca de 1500 que vendían las indulgencias. Imagínense eso. ¿Y saben cuál era la frase del más pervertido de ellos? Del mero jefe de los que iban ahí con esta enseñanza. Decía, en cuanto suene la moneda, el alma sale del purgatorio. Entonces, pues le echabas una grandecita para que sonara, ¿no? Y todo era un invento, el mismo purgatorio, una idea de Dante. O sea, no está en la Biblia, pero nos la vendieron.
Digo, nos la vendieron en el sentido de la humanidad, ¿no? Hicieron el negociazo de la vida y muchos lo siguen haciendo. Nos hacen creer que necesitamos una liberación. ¿Qué te puedo hacer yo? Cuando, ¿qué dice la palabra? San Juan 8:36, si el Hijo os libertare, si Cristo Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué casualidad que ya te liberaron, pero tienes que ir al otro domingo para que te den otra liberadita. Pues si ya te liberaron, ya eres libre, ¿o no? Y todavía usan textos para dominar. Y no te alejes, porque vienen 7 demonios más. Y tú de por sí ya sabes que has andado, pero dándole vuelo a la hilacha. Y dices, me llegan 7 más. Ay, Señor bendito. No, aquí estoy el otro domingo. Y todo es un control y una explotación. No solamente espiritual, sino económica. Cuando Dios lo que dice es que hay perdón en Él, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso el Señor Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo, a los fariseos, aún las rameras van delante de ustedes al reino de los cielos. Lo que les estaba diciendo es, tengan la certeza de que aún en personas que son juzgadas, señaladas por pecados, hay más gracia y más perdón que en muchos religiosos que se jactan de pureza y que están en peor condenación. El perdón y la misericordia dependen de Dios y nada más que de Dios. Y Él te invita a venir. Ven, dice el Señor en Isaías 1:18. Ven y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Ven, dice el Señor, como un padre con un hijo. Ven, mi amor, a ver qué pasó. Cuéntame qué sucedió. Y empieza el niño. ¿Y qué hace la mamá? ¿Qué hace el papá? Le abraza, le escucha, pero le hace saber que le ama. ¿O no es así? Así ven, inclina tu rostro y dile, Señor, así me acerco a ti, Señor, como esa niña, como ese niño, que yo fui, que yo soy, ante tus ojos. Así como Mefiboset, así también, Señor, mi vida se vio transformada y he vivido en una tierra desierta. Pero hoy tu palabra me hace ver que tú nunca has dejado de llamarme, de buscarme, y que tus brazos han estado abiertos a mí. Dile, Señor, en esta hora recibo tu gracia, recibo tu perdón. Me acepto como una persona que cometió maldades, como una persona que hizo mal, pero me acepto también como una persona que ya te confesó esos pecados y que ha recibido tu perdón. Y como tu palabra dice, nadie debe juzgarme, porque quien me juzga eres tú, y tú, Señor, me has dado tu perdón. Recibo, Señor, tu perdón. Dile, Señor Jesucristo, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y recibo tu perdón. Y me dispongo con tu bendición a vivir tu perdón, a vivir los tiempos de refrigerio, los tiempos de bendición que tu palabra promete. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.